Continuando nuestro relato sobre el imperio persa y los reyes de la dinastía aqueménida, vamos a comenzar hoy con Jerjes. Jerjes, el que gobierna a los héroes, pues esto es lo que significa su nombre. Lejos de ser aquel ídolo pintarrejado, más bien cómico que majestuoso que aparecen, por ejemplo, en 300 en aquella película tan polémica, Jerjes no carecía de las cualidades del gran monarca, aunque pasó a la historia más bien como el perdedor no solo de su famosa campaña contra Grecia, sino también el rey a partir del cual comienza la decadencia de los aqueménidas. Sin duda, Jerjes era un personaje muy ambicioso porque intentó llevar a cabo el proyecto que no pudo realizar su padre y antecesor, Darío I el Grande: conquistar Grecia, poner los pies ya al otro lado del mar Egeo, en el continente europeo, ya pasar, digamos, el dominio de los aqueménidas no solo sobre Asia y África, sino también en Europa. Soñó con un imperio que se extendería en los 3 continentes. Y también había aquí en esta campaña cierto toque de venganza personal. Jerjes quería vengar la derrota de su padre en Maratón, toda aquella deshonra que había sufrido el otrora invencible ejército persa. Así que sin duda alguna podemos decir que la invasión de Jerjes, cuando por un puente flotante de barcos cruzó el estrecho de Helesponto, es decir, actual Dardanela, pasando todo el poder de Asia a Europa. ¿Cuántos hombres traía consigo Jerjes? ¿Qué tan grandes era aquel ejército? Cabe señalar que las cifras aquí varían muchísimo. Por ejemplo, Heródoto nombra una cifra realmente exorbitante de 5 millones, ni más ni menos, 5 millones de soldados. Hoy día se considera que había sido un tanto exagerado este número, pero de todos modos las fuerzas de Jerjes contaban con 100.000 soldados que combatían en tierra, es decir, caballería e infantería, y también trajo consigo 1.200 barcos de guerra, cuyos diseñadores y constructores eran en su mayoría los fenicios. Como se sabe, Tiro, Sidón y otras grandes ciudades de Fenicia estaban en aquel entonces ya bajo la soberanía persa, y que estos barcos tenían tripulantes de unos 100.000 hombres más. En fin, como 200.000 hombres. Claro que 200.000 no son 5 millones, pero de todos modos impresionan si comparamos toda esta fuerza con la griega. No hay datos estadísticos exactos, pero se cree que los griegos pusieron contra los persas solo 125.000 hombres y 400 barcos de guerra. Sin duda, estas cifras se ven mucho más modestas ante el impresionante ejército persa. Aquí precisamente podemos ver el ejército de Jerjes marchando por aquel puente flotante de barcos, que debió ser una construcción, aunque temporal, pero sin duda alguna formidable. Pero cabe señalar que desde el principio había un mal augurio en aquella campaña, cuando en plena noche, cuando el ejército de Jerjes apenas se preparaba para la marcha, para cruzar el mar, tuvo lugar una tormenta
y las olas destruyeron una gran parte de aquel puente. Entonces Jerjes, enfurecido, lo tomó como un asunto muy personal, como si los dioses del mar griegos se opusieran a su llegada, y ordenó a sus soldados flagelar el mar. Ni más ni menos, sí, el mar recibió más de un centenar de latigazos, después del cual el puente fue reconstruido y el ejército prosiguió con su marcha. Sin duda alguna, muchos magos sacerdotes que acompañaban el ejército de Jerjes vieron en aquella rebelión de las olas una mala señal, como si Grecia no te quiere, los dioses griegos no te quieren aquí y por lo tanto la campaña puede ser un desastre completo. Sin embargo, Jerjes se sentía demasiado entusiasmado, demasiado seguro de su poder y prosiguió la marcha. Sin problemas marchó a través de Tracia, Macedonia, Tesalia. Cabe señalar que toda Grecia del norte, Tesalia, sucumbió prácticamente sin combatir ante el ejército de Jerjes. Así como podemos ver, Jerjes lo consideró, por el contrario, un buen augurio, ya digamos de cuál derrota se puede hablar si los griegos mismos caen bajo nuestros pies, pero todo cambió cuando aquel inmenso ejército se acercó a una frontera geográfica entre Tesalia, es decir, la Grecia septentrional, y la Grecia central. Se trataba de un paso muy estrecho a través de las montañas, donde también quedaban unas fuentes termales, famosos por sus poderes medicinales, y de ahí el nombre de este sitio, Termópilas o las Puertas Calientes. Aquí a Jerjes lo esperó la primera sorpresa desagradable. Leónidas y sus 300 espartanos, aunque como se considera hoy eran mucho más, porque al contrario, todas las fuerzas aliadas acudieron ahí a detener el paso de los persas. Sin duda alguna, el número de los griegos era mucho menor, pero aún así Jerjes se sorprendió. Sin duda, él recibía noticias de sus informantes y estaba seguro de que conquistar a los griegos no será ningún problema, ya que ellos siempre estaban en constantes guerras, en constantes conflictos entre ellos, y las únicas ciudades, estados griegos, las únicas polis que sí podrían causar una resistencia digna, deberían ser solo Atenas y Esparta. Lo que no tomó en cuenta Jerjes, que los griegos se olvidarían en todo ese tiempo por sus discordias y se opondrían contra los invasores asiáticos como una fuerza unida. Más de 70 pólises griegos se unieron a Esparta y Atenas. Por lo tanto, Termópilas se convirtió en el primer hueso duro de roer y tal vez de no ser por Efialtes, aquel personaje muy odioso cuyo nombre se convirtió en el sinónimo de un traidor, quien no se sabe a cambio de qué, tal vez de una gran cantidad de oro, les mostró a los persas un pasadizo secreto que conocían únicamente los pastores de cabras de la región. Así, los persas pudieron rodear a Leónidas y a los aliados, por lo que Leónidas ordenó que todos los aliados, mientras todavía había una brecha en aquel cerco persa, podrían regresar a Atenas, al sur, traer la noticia sobre el avance persa, mientras los espartanos deberían quedar, porque como se sabe, la ley de Esparta no les permite a los espartanos marcharse
del campo de batalla, sino deben luchar hasta el último soldado. Además de los 300 espartanos, aquellos legendarios 300, en Termópilas quedaron unos 700 aliados tespios, de los cuales lastimosamente no hay tanta información, tanta fama como de los 300 espartanos de Leónidas. No voy a entrar en los detalles de aquella batalla, pero se sabe con certeza que los 300 espartanos y sus 700 aliados tespios durante más de 2 días lograron detener aquel inmenso ejército de Jerjes sobre el cual hemos hablado antes, que, como sabemos, contaba con más de 100.000 hombres. 1.000 contra 100.000, sin duda alguna, son unas fuerzas muy desiguales. Como resultado, sabemos que Leónidas y todos sus hombres, en total, como podemos ver, no eran 300, sino casi 1.000, cayeron en esta batalla, pero las pérdidas de los persas en Termópilas eran mucho más impresionantes, de 22 a 24.000 hombres. Imagínense, primera batalla en el suelo griego y ya tantas pérdidas. Así que, aunque en la historia de guerras y conflictos, batalla de Termópilas figura como una victoria persa, como podemos ver, una victoria más bien pírrica. 1.000 contra 100.000 y, aunque muertos estos 1.000 hasta el último soldado, 24.000 muertos del otro lado. ¿De qué victoria se puede tratar? Sin embargo, ahora el paso hacia Atenas estaba abierto y Mardonio, un familiar de Jerjes y uno de sus comandantes más importantes, prácticamente arrojó toda la furia persa, la venganza por aquellos 24.000 caídos en Termópilas contra Atenas. La mayoría de los atenienses abandonaron la ciudad, migrando rápidamente o al Peloponeso, donde la situación parecía más segura, o los que no podían permitirse un viaje tan largo, solo a la isla vecina de Salamina. Pero aún así, un grupo de defensores más fervorosos de Atenas, como podemos ver en esta imagen, se fortificaron en la Acrópolis, tratando de proteger aquellos santuarios ancestrales de Atenas contra los invasores asiáticos. Pero, sin duda alguna, las fuerzas otra vez eran demasiado desiguales y aquí precisamente en esta imagen podemos ver cómo los guerreros de Mardonio están asaltando Acrópolis. Todos los defensores de Atenas fueron asesinados de forma brutal y los santuarios de Atenea, de Poseidón y de otros dioses guardianes de Ática fueron incinerados y destruidos hasta la última piedra. Así como podemos ver, terrible podía ser el destino de toda Grecia. Sí, Jerjes ya estaba más que seguro y solo la isla de Salamina, donde se habían refugiado los fugitivos de Atenas, así como la flota ateniense anclada en el Golfo Sarónico, parecía como la última barrera, el último estorbo antes del avance del ejército persa contra el resto de Grecia. Jerjes ya estaba saboreando de antemano la victoria, observando las maniobras de su flota desde su trono instalado sobre una roca que, como podemos ver, tenía vista al Golfo Sarónico.
golfo que debería convertirse en el próximo campo de batalla. A propósito, Jerjes pensó usar en esta nueva batalla la misma táctica que en Termópilas, solo que no por tierra, sino en el mar. Pensó encerrar la flota ateniense en el Golfo Sarónico, pero salió lo contrario. Fueron los mismos griegos quienes atrajeron la armada persa a este golfo y aquí, digamos, salió a flote, si podemos decir aquí, toda la debilidad de la flota persa. Los barcos persas eran demasiado pesados, demasiado grandes para maniobrar con facilidad en un espacio tan reducido como era el Golfo Sarónico, que prácticamente los encerró entre las costas de Ática y la isla de Salamina. Como resultado, los barcos griegos, mucho más pequeños, pero también mucho más ligeros, mucho más veloces, prácticamente emboscaron la armada persa y en esta batalla de Salamina, Jerjes perdió 200 barcos de guerra. Como podemos ver, una gran parte de su flota, mientras que las pérdidas de los griegos eran únicamente 40 barcos. Como podemos ver, muy insignificantes en comparación con la derrota persa. De tal modo, podemos decir que todas las ambiciones, todas las esperanzas, todos los planes de Jerjes de poner sus pies también en el continente europeo sufrieron una derrota total y se hundieron en las aguas de Salamina en pleno sentido de la palabra. Y tan solo un año después, en la batalla de Platea, la caballería persa, las fuerzas persas muestran otra vez su inconsistencia antes de la célebre falange griega, ante la alianza de las polices griegas y más que todo ante aquel concepto de libertad, lo helénico foreón, como exclamaban los griegos, la libertad para los helenos. Los persas no pudieron hacer nada. Como podemos ver, lo que funcionaba a las mil maravillas ante cualquier otro ejército en Asia o en Egipto, no le funcionó en Grecia. Y la cuestión no solo era que los griegos luchaban en su casa, donde conocían cada roca y cada árbol, sino también que los griegos luchaban contra aquel sistema político, el despotismo persa, que era desconocido a los orientales. Sí, era como la lucha entre la democracia griega y el absolutismo monárquico oriental. Claro que a veces la importancia de tal o cual guerra se hace evidente siglos después. Hoy día muchos historiadores consideran que no solo era la guerra entre el imperio aqueménida y las polices griegos, sino el primer gran conflicto armado entre Oriente y Occidente, la guerra entre los dos sistemas políticos y que los griegos, con su lucha, en cierto modo, han salvado la civilización occidental de por sí sola. Así que, como podemos ver, la invasión de Jerjes terminó con una gran derrota y a veces, como se dice, el verdadero significado de tal o cual guerra, de tal o cual campaña, victoria o derrota, se hace visible en toda su importancia, no inmediatamente, sino a lo largo de la historia. Desde la histórica altura, si podemos expresarnos así. Y realmente, si intentamos evaluar
la guerra de Jerjes contra Grecia, la Segunda Guerra Médica, tal como quedó registrada en la historia de las guerras, podemos decir que más que un simple conflicto armado entre los persas y los griegos, era el primer gran enfrentamiento entre dos mundos, Oriente y Occidente, que los griegos con su lucha han salvado la democracia, la libertad y todos los ideales de la civilización occidental. Claro que no quiero asemejarme a los creadores de los 300 y de otras obras por el estilo que tratan de demostrar que el mundo persa era oscuro, sombrío, opresor. Simplemente los persas eran portadores de otro tipo de valores. El despotismo oriental, en realidad, ya lo sabemos, no era tan terrible, tan despótico, discúlpame este juego de las palabras, sino era un sistema sociopolítico totalmente distinto a griego. Y quién sabe, tal vez si los persas hubieran logrado aplastar Grecia, a imponerle a los griegos su sistema político, hoy día tal vez diríamos, no hay mejor sistema político que el despotismo ilustrado, con un monarca sabio y magnánimo quien se preocupa de sus súbditos. Sí hubo un intento por parte de una tal civilización griega crear un sistema alternativo llamado democracia, pero este fracasó. Sí, como podemos ver, si los persas realmente hubieran ganado aquella campaña, yo no quiero decir que nuestro mundo actual habría sido peor, pero sí era distinto. Eso no se puede negar. Pero volvamos a Jerjes. Cabe señalar que su derrota en las guerras médicas lo volvió en un personaje muy impopular en la misma Persia. Pues sí, como podemos ver, cuando uno pierde, debe saber responder por las consecuencias. Y el final de Jerjes era realmente triste. En el año 475 a.C., Jerjes es asesinado por Artabano, comandante de la Guardia Real, es decir, el jefe de los inmortales, aquellos que deberían proteger al rey. Pero, como podemos ver, el hecho de que Jerjes había perdido la guerra se había vuelto muy impopular. Con esto ha firmado su propia sentencia de la muerte. Cabe señalar que este Artabano actuó con mucha astucia, trató de convencer a todos los súbditos, es decir, a las personas cercanas al rey, que el culpable de la muerte de Jerjes era su propio hijo Darío, quien debería convertirse en el rey Darío II, pues él quiso derrocar a su padre y gobernar en su lugar. El otro hijo del rey llamado Artajerjes, el futuro rey Artajerjes I, fingió que obedecía a Artabano, mandó ejecutar a su hermano Darío, pero luego también mandó a matar al mismo Artabano y a todos los hijos de este. Desde entonces, podemos decir, comienza una auténtica decadencia del imperio persa. Los persas luchan, pero ahora ya no para conquistar nuevos territorios, no para doblegar a los gobernantes de otros países y de otras naciones, sino ahora hay unas terribles luchas dinásticas dentro de la misma dinastía aqueménida. Persia queda sumida en toda una serie de guerras civiles entre diferentes representantes del linaje aqueménida, el más famoso de los cuales, sin duda alguna, sería la guerra entre Artajerjes II, un nuevo rey, y su hermano menor, Ciro el Joven. Precisamente, como se sabe, aquel conflicto
es el eje temático alrededor del cual comienza a construirse la famosa Anábasis o la marcha de los 10.000 de Xenofonte, porque los mercenarios atenienses y espartanos involucrados en este conflicto luchaban del lado de Ciro contra su hermano Artajerjes, y después de la derrota de Ciro, de su amo y señor, se vieron obligados a retirarse de Persia, perseguidos por los partidarios de Artajerjes. Como podemos ver, ahora los persas luchan más bien entre ellos y esto debilita el imperio cada vez más. La historia posterior de Persia ya no está llena de guerras ni batallas gloriosas, sino de puras conspiraciones y luchas entre dinásticos. Por ejemplo, el siguiente rey, Artajerjes III, conocido también como Oco, muere envenenado por un visir, un tal Bagoas, eunuco que, a pesar de que no podía fundar su propia dinastía, intenta manejar a los reyes aqueménidas a su antojo. Como podemos ver, ya no hay personajes tan grandes como Ciro el Grande o como Darío I, sino más bien unos eunucos a los que les interesa la intriga política, y el arma más común en estas luchas es ahora el veneno. Bagoas intentó gobernar a través del nuevo rey Arses o Artajerjes IV, hijo de su antecesor envenenado, pero parece que el joven Arses resultó ser no tan dócil, no tan obediente como lo creía Bagoas, así que Bagoas no tarda en eliminar también a este nuevo Artajerjes IV, cuyo reinado, como podemos ver aquí, no duró más que 2 años, y lo reemplaza por su propio primo, Darío Codomano, quien pasaría a la historia como Darío III. Sí, aquí por fin hemos llegado al personaje contra el cual tendría que luchar Alejandro en persona. ¿Qué podemos decir acerca de Darío III? El último de los Daríos y luego, como veremos, el último de los reyes persas. Al menos podemos decir que él no se dejó a Bagoas convertirlo en su propia marioneta, aunque eran familiares, aunque eran primos. Darío, entendiendo muy bien que si quisiera gobernar como un monarca real y no como mero títere, ante todo eliminó a aquel Bagoas con su propia arma, el veneno. Luego ya se da cuenta que un nuevo peligro está vislumbrando en el horizonte y era Alejandro. Lo que hace Darío rápidamente es reorganizar el ejército, poner bajo control aquellas satrapías cuyos gobernantes prácticamente estaban actuando ya como soberanos sin prestar demasiada obediencia al rey persa. Todo esto Darío pretende controlarlo, pero ya no tiene tiempo. El ejército de Alejandro está prácticamente en las puertas de Asia.